este vídeo vamos a aprender a usar las herramientas de alineación y de distribución que nos ofrece LibreOffice. Por ejemplo, cogemos esta figura y la colocamos en la mitad de la página. Nos fijamos aquí que tenemos 3 cuadraditos por encima y 3 por debajo, por tanto está alineada. Y ahora vamos a distribuir estas cintas, vamos a distribuirlas como si estuvieran saliendo de esta figura. Entonces las ponemos aquí y podemos ponerlas de cualquier manera sin fijarnos en dónde están, porque ahora las vamos a seleccionar y con el botón derecho vamos a buscar distribuir selección y aquí escogeremos alguna de las distribuciones que nos vengan bien. Por ejemplo, verticalmente espaciando. En ese momento ya se han distribuido de manera que quedan la misma distancia entre todas. Ahora que están distribuidas voy a alinearlas para que todas acaben en el mismo sitio. Así que utilizo la herramienta que ya tengo aquí de alinear objetos a la izquierda. Y entonces las tengo ya todas alineadas. En este momento podría cogerlas y meterlas hacia adentro. Pero si os fijáis, al meterlas hacia adentro quedan por encima de la flecha que tenía debajo. Si yo las quiero poner por debajo, no tengo más que darle al botón derecho y dentro del botón derecho tengo que buscar la disposición. Y en disposición buscamos llevar para atrás. Llevar para atrás. Ahora ya quedarían todas estas cintas recolocadas por detrás. Me queda poner estas pequeñas estrellas como final, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, las podría poner ahí, pero ahora podría pedir al distribuidor, a mi herramienta de distribuir, le podría pedir distribuir que me las distribuya, por ejemplo, horizontalmente, para que queden un poco más parecidas. Y ahora ya las podría mover, recolocar e incluso podría recolocarlas con las demás figuras.